Magíster Francisco Eduardo Rengifo Silva y compañeros de la Maestría en Educación Pedagogía Universitaria, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad el grupo número 2 está integrado por los siguientes: Aizana Villanena Judith Esther, Alvarado Jara Rona, Saavedra Costa Lillane y Sandy Rengifo Linder, la cual vamos a exponer sobre planificación y evaluación en educación superior. En el contexto actual en que vivimos, la sociedad está experimentando una diversidad de cambios generados por los procesos de transformación y la forma de acceder a los nuevos conocimientos. Esta situación también repercute en los procesos universitarios y ocasionan nuevos desafíos y contextos que requieren mecanismos de integración y flexibilidad del binomio sociedad-universidad. Todos estos acontecimientos llevan consigo cambios y paradigmas en el funcionamiento de las organizaciones, afectando no solo en el aspecto estructural, sino también en las actividades de cotidianamente que vienen desarrollando los actores sociales que hacen vida a estas instituciones. Asimismo, la búsqueda de la excelencia en la educación superior es una exigencia que ha perdurado a través de la historia y en la actualidad compromete a todos aquellos implicados en las tareas educativas y a todos los componentes del proceso de formación y a los futuros profesionales. En nuestro país, esa búsqueda se manifiesta en la voluntad de un perfeccionamiento continuo de la enseñanza universitaria, sobre bases científicas que sustenta las decisiones del quehacer cotidiano de las instituciones educativas e impulso a la vez el desarrollo de la investigación pedagógica como necesidad del propio perfeccionamiento. Dentro de planificación en la educación superior nos dice que es una función permanente de reajustes en todo el proceso educativo y curricular con el fin de responder a las demandas sociales y laborales, enfocando en una formación profesional por competencia donde toda acción está sujeta a una previsión denominada planificación del currículo o curricular, orientado a la elaboración e implementación de un plan curricular donde se establecen los lineamientos necesarios para el proceso formativo de los estudiantes universitarios. Asimismo, la planificación curricular hace referencia a la implementación de la metodología científica para darle solución a los problemas prácticos índole institucional. Dentro del currículo universitario se busca esencialmente proporcionar al estudiantado habilidades, capacidades y competencias necesarias para su buen desenvolvimiento profesional, que es un sistema que se sustenta en aspectos culturales y sociales, además de la fe, de la lucha de poder saber que se dan en el contexto actual y se establecen en diseños particulares dentro de las universidades, que viene a ser el currículo debe sujetarse a una vinculación abierta con la sociedad del contexto y las personas. Dentro también del plan de la planificación tenemos al plan de estudios universitarios, que se denomina como proyecto formativo integrado, que prefiere estrategias mismas que se emplean para dar solución a problemas contextualizadas en la realidad y en sus cambios constantes según Tobón en el 2008. Este plan de estudios también forma objetivos de los proyectos formativos, que viene a ser aprender a entender y a estructurar la realidad como un tejido problemático que surge por los constantes de la organización, orden y caos, con reconocimiento y afrontamiento estratégico de la incertidumbre. Como también es una realidad, es realizar una formación sistemática de competencia a través de la integración del saber hacer con el saber y el saber ser, como conocer, entender y dar solución a los conflictos de la realidad paralela a los intereses del estudiantado. Dentro del currículo por competencia nos habla sobre el diseño curricular basado en competencias, que es desarrollado en base a lo detallado en el perfil profesional, con el cual el desenvolvimiento de un individuo es determinado, contexto debe hallarse acorde a los roles establecidos en esta y a su formación. Si el perfil establecido se halla sujeta a la realidad y a la demanda del contexto laboral, la posición de empleabilidad de los egresados es mayor. Y como también el desempeño profesional
que cumple un rol irrelevante porque es sujetado por personas que dentro de una organización pasa a formar parte de un talento humano. Tal ejecución se lleva a cabo por el manejo de conocimientos técnicos y conformación de variables requerido por cuantificar la eficacia de la producción y prestación dentro de una organización. Y dentro de esta planificación también entra sobre el mejoramiento del desempeño profesional, la cual nos habla que la mejora del desempeño profesional es viable siempre y cuando los programas de formación continua se direccionen a la estructuración de competencias profesionales mismas que contribuyan a un mejor desenvolvimiento de las personas. Así también las competencias profesionales tienen conexión con distintas particularidades con las que cuenta un profesional, las cuales les posibilitan convivir y interactuar en un determinado contexto. Las competencias se sustentan en las capacidades individuales, como en un ámbito específico confirmado por el conocimiento de las distintas áreas disciplinarias particulares de una profesión, como también de las destrezas y habilidades propias de la praxis profesional. La perspectiva profesional engloba las actitudes, posturas e intereses y expectativas, como también el campo sociocontextual concerniente al conocimiento y entendimiento del contexto, además del vínculo e interacción social mismo que son relevantes para la adaptación profesional. Y para terminar, el planeamiento educativo como un proceso y método de formular y ejecutar políticas de educación cuyas características que se dice comprender tanto el proceso propiamente dicho de preparación de planes como una adopción por decisiones gubernamentales y su ejecución por parte del organismo responsable de la administración educativa en todos sus niveles. De la evaluación en educación superior. Evaluar es algo más que recoger datos, es además un juicio que se va formando de manera continua y cualitativa. Se precisa de una evaluación que permite, además de conocimientos y procedimientos, evaluar modos de actuación, actitudes y valores de los estudiantes a través de un proceso sistemático y permanente, ¿no?, que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por parte del docente. La determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se espera alcanzar. Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión escolar. Una evaluación tiene diversas características, ¿no? Por ejemplo, debe constituir un proceso de comunicación interpersonal, tiene una determinación sociohistórica, cumple diversas funciones, a la vez complementarias y hasta contradictorias entre sí. Sus funciones esenciales deben ser las formativas, ¿no? Responde a determinados propósitos conscientemente planeados o latentes. Otra característica de la evaluación es que constituye un aspecto consustancial al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, abarca los distintos momentos del proceso del aprendizaje. Está compuesto por diversas acciones u operaciones relativas a la determinación de los objetivos, el objeto, la obtención y procesamiento de la información. También supone diversos medios, procedimientos, fuentes y agentes de evaluación. Abarca atributos cualificables y cuantificables del objeto de la evaluación. Entonces, estas vienen a ser las características, pues, de una evaluación del aprendizaje que reafirman la complejidad de la evaluación. También podemos hablar del sujeto de la evaluación, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la evaluación? Se considera que el estudiante es un ser histórico, social e individual al mismo tiempo, pensante, dotado de voluntad libre y crítica, ¿no? Por lo tanto, no puede ser y seguir siendo un invitado pasivo, invisible en la evaluación.
Él debe conocer sus avances y posibilidades, sus dificultades. Asimismo, debe conocer la valoración que de él hacen los sujetos comprometidos y activos en el proceso de la evaluación. También ha de conocer conjeturas que formulen respecto a cómo se podrían potenciar sus aprendizajes, sus habilidades, sus destrezas y formación personal. El estudiante es objeto y sujeto de la evaluación. La evaluación también presenta modalidades, ¿no? Hablamos de la heteroevaluación, que es la evaluación del docente al estudiante, la autoevaluación, el estudiante mismo se autoevalúa, y la coevaluación, que es pues la evaluación de un estudiante a otro estudiante. Teniendo en cuenta ello, también te hablamos de la intencionalidad de la evaluación, ¿no? La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, pues que son parte de la intencionalidad que tiene pues la evaluación. Si hablamos de evaluación diagnóstica, estamos hablando pues de una evaluación que nos permitirá conocer cuál es la situación del educando antes de iniciar el proceso. Si hablamos de una evaluación formativa, estamos hablando acerca de todo el acompañamiento que hace el docente en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Lo cual se está hablando bastante ahora, se está trabajando lo que es la evaluación formativa, ¿no? Y la evaluación sumativa, pues que casi ya se está dejando de lado por el mismo hecho que se está trabajando pues la evaluación por competencias, ¿no? En sí, la evaluación sumativa es la que busca la valoración y el alcance en términos totales de los objetivos planteados, ¿no? Bien, asimismo, la evaluación como componente del proceso enseñanza-aprendizaje es la que refleja el estado de todo el proceso, expresa la magnitud y la calidad con lo que se han logrado los objetivos y brinda la retroalimentación de la cual se derivan otras funciones importantes como las de diagnosticar, estimular, comprobar, orientar, corregir y certificar. En fin, la evaluación actúa pues como el motor impulsor de todo este proceso, ¿no? Entre las funciones de la evaluación está pues la calificativa, sumativa o acreditativa, ¿no? La que tiene por el objetivo de dar información sobre el proceso del estudiante al finalizar la unidad, ¿no? La que se está trabajando y la que se está cambiando, por la evaluación formativa, ¿no? Ahorita se está dando énfasis a lo que es la evaluación formativa, que es aquella pues que contribuye al desarrollo del estudiante en correspondencia con las regularidades esenciales del proceso de formación del individuo y con las finalidades sociales que signan, ¿no?, dicha formación en la sociedad. Además, es capaz de detectar los progresos y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinar hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede avanzar. Colegas, continuando con la exposición, les voy a explicar un poco de la evaluación por competencia. El desarrollo de competencias va más allá de la asimilación y adquisición de conocimientos por los educandos. Esto facilita por un ente mediador que es el docente. Como vemos en el gráfico, el tamaño del grupo que son los estudiantes, la actividad formativa, todo lo que se va a realizar, la evaluación, lo que se va a evaluar durante toda la actividad, todo esto va enfocado a la competencia. El saber del estudiante, saber hacer, saber ser y estar. El saber se basa en teorías e información. El saber hacer todo lo lleva a la práctica con diferentes habilidades mostradas. El saber ser, estar se enmarca en las actitudes, en los valores, en las normas y en el comportamiento cuando ya el estudiante lo va a utilizar en su vida profesional. Evaluación por competencias, proceso sistemático, continuo de recojo de información, análisis, interpretación y valoración de las mismas en base a los criterios de evaluación. Todos los elementos del currículo se elaboran en función
al tipo de competencias que se va a desarrollar y que queremos lograr. Tenemos el gráfico donde está el ciclo de intervención socioeducativa, evaluación de las necesidades, diseño del programa, punto de partida de evaluación inicial, aplicación y evaluación formativa, resultado, evaluación sumativa y la metaevaluación, todo lo que se realizó durante el proceso. Técnicas e instrumentos para evaluar competencias. La evaluación referida al aprendizaje de los estudiantes, para que se lleve a cabo, es necesario utilizar una gran variedad de instrumentos de recogida de información. Como hemos mencionado, la misma no puede reproducirse a comprobar una simple producción o reproducción de conocimientos por parte del alumno, sino que ha de ser capaz de valorar el desarrollo de las competencias, es decir, poner de manifiesto qué saben los alumnos, qué saben hacer y cómo saben ser y estar. Sean cual fueren los instrumentos de evaluación a utilizar, en las guías docentes de las asignaturas tienen que explicarse la ponderación de cada uno de los instrumentos de evaluación a utilizarse. Si observamos la siguiente organización gráfica, podemos observar algunos instrumentos de evaluación que nos permitirán recoger información. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el examen. Es el instrumento de evaluación más conocido y utilizado para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la universidad en sus distintas modalidades. Puede ser oral o escrito, abierto o cerrado, teórico o práctico. Las pruebas de habilidad son procedimientos a través de los cuales los estudiantes demuestran de manera práctica el logro de competencias mediante la realización de una determinada tarea o actividad. Trabajos varios de investigación, de reflexión, proyectos, informes, constituyen un procedimiento muy adecuado para poner en práctica lo que se ha aprendido, es decir, reflejan bastante acertadamente el saber hacer de los estudiantes. Las exposiciones individuales o grupales constituyen un adecuado complemento a los trabajos escritos. En ellas los estudiantes pueden demostrar la capacidad de comunicación oral, además de escrita, ya puesta de manifiesto en la redacción del trabajo. Las simulaciones pueden utilizarse tanto como una estrategia metodológica para el aprendizaje o como técnica para la evaluación. Constituye un procedimiento más adecuado para adquirir un compromiso directo con la identidad, desarrollo y la ética profesional. Las entrevistas individuales o grupales constituyen una técnica muy adecuada para utilizar con los estudiantes a través de la tutoría académica presencial. Los portafolios es considerado como una herramienta de gestión integral más importante de la que disponemos en los contextos educativos en la actualidad. Por lo tanto, todos los instrumentos mencionados cobran especial relevancia para ser utilizados en este nuevo contexto y en este nuevo espacio de la educación superior. La importancia de planificar la evaluación. La planificación de la evaluación puede entenderse como el diseño de un programa de actuación para alcanzar unos objetivos prefijados. Implica una reflexión sobre aquellos aspectos que se van a evaluar y la forma en la que se llevará a cabo el proceso evaluativo. A través de la planificación de la evaluación se facilita la alineación de los diferentes elementos, localizando y subsanando posibles incoherencias que se pueden presentar durante el proceso. También viene a facilitar la gestión de la carga del trabajo, tanto del profesorado como del estudiante, a la vez que favorece el seguimiento de todo el proceso, permitiendo, como lo indica Zavala, una mayor coordinación global. Se conoce que existen diferentes formas de diseñar y planificar la evaluación. Una forma sencilla es hacerlo a través de los procedimientos de evaluación, que como mínimo debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar? Y ¿cuándo evaluar? En la siguiente figura nos muestra los elementos a considerar en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de la evaluación. Si observamos, podemos apreciar los elementos a considerar durante la planificación de la evaluación.
las cuales son las competencias a desarrollar, los resultados de aprendizaje, las tareas de evaluación, su tipología, en función de qué tipo de aprendizaje queremos desarrollar y su modalidad, sea grupal o individual, y si se llevará a cabo de forma virtual o analógica. Los criterios e instrumentos de evaluación que queremos utilizar, la modalidad de evaluación, sea participativa o no participativa, el contexto en el que se va a llevar a cabo, ya sea digital o analógico, así como la información que se ofrecerá durante y o después de la evaluación. Si se brindará una calificación y o retroalimentación, y en este caso valorar qué función va a tener esta retroalimentación, ya sea retrospectiva o prospectiva. En la retroalimentación prospectiva se ofrece información cuando el alumnado todavía puede actuar y mejorar su desempeño. Contextualización y planificación de los procesos evaluativos. La introducción de las competencias en la docencia universitaria constituyen una buena oportunidad para potenciar la evaluación dentro del diseño metodológico de cada asignatura. Es más, en un mismo curso deberán realizarse diversas actividades evaluativas, ya sea de tipo sumativo o de tipo final, naturalmente formativas y continuas, teniendo en cuenta la secuencialización de la evaluación, es decir, cuándo evaluar. La mejor forma de evaluar el correcto desarrollo de las competencias en la educación superior sería aplicando una combinación de las modalidades anteriormente señaladas, ya que con ello se contribuye una de las mejores formas de evaluar el correcto desarrollo de las competencias estudiantiles a lo largo del desarrollo de cada curso. De Miguel indica que debido a los diferentes componentes de las competencias a evaluar, ya sean conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, el alineamiento de la evaluación en la formación basada en competencias obliga al uso combinado y hasta integrado de diferentes estrategias, al igual que el uso de las técnicas y procedimientos que deben ser de gran variedad. Se debe utilizar una combinación de técnicas de gran variedad para poder evaluar las competencias. La formación de competencias centradas en el aprendizaje del estudiante han puesto de manifiesto la necesidad de una renovación metodológica que necesariamente debe incluir una concepción de la evaluación más amplia y abierta a las exigencias establecidas para las aulas universitarias. La evaluación, más que una mera certificación y control externo de lo que hace el alumnado, debe configurarse como un proceso orientado hacia la optimización de los aprendizajes. La innovación en la evaluación se entiende como la puesta en práctica y extensión de prácticas educativas mejoradas. La innovación y el cambio en los sistemas educativos se ha convertido en una necesidad que es todavía más imperiosa en la educación superior. Diferentes autores, tales como Ana, Tomás y Castro, defienden que la universidad necesita cambiar en todos los niveles de la organización si pretende sobrevivir y prosperar en el nuevo mercado educativo. En este sentido, urge no solamente la necesidad de cambios, sino sobre todo una mayor difusión de los cambios e innovaciones exitosamente existentes y su comunicación a los agentes interesados. A su vez, Padilla y Gil señalan tres grandes presupuestos de partida para el desarrollo de una evaluación orientada al aprendizaje en la educación superior. Es necesario diseñar tareas de evaluación que impliquen al estudiante en actividades de estudio y aprendizaje. Ofrecer retroalimentación orientada a la ejecución futura para mejorar y desarrollar las competencias. Implicar al alumnado en su proceso de evaluación. Es necesario desarrollar la capacidad de evaluar su trabajo. Autoevaluación, coevaluación y metaevaluación. El papel que tiene el docente en la evaluación de las competencias
es una tarea mucho más amplia que la utilizada tradicionalmente en el ámbito universitario, puesto que no solo debe planificar a priori qué evaluar, sino también cómo y cuándo evaluar. Para ello debe establecer una serie de actividades evaluadoras y tendrá que preparar procesos evaluativos que le permiten tomar decisiones y nota de los progresos de los alumnados. Conclusiones. La universidad debe dar real importancia a una adecuada planificación de los procesos educativos y que ésta se realice de manera coordinada entre todos los actores de la comunidad universitaria, partiendo de la concienciación como primer paso para la innovación. La planificación exhaustiva y colegiada de lo que vamos a hacer en relación a las asignaturas ayuda tanto al profesorado como al alumnado a saber dónde nos encontramos en cada momento y por qué y para qué se realizan así las cosas y de qué manera se van a lograr los objetivos y competencias previstas. Asimismo, hacer hincapié en el nuevo modelo competencial en el que todos los elementos del currículo giran en torno al desarrollo de competencias por parte del estudiante y que éste pasa a ser el verdadero protagonista en la construcción de sus aprendizajes. Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite, por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y por otro lado, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia en la tarea pedagógica en el marco de un programa. Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia formal. En este sentido, se la reduce a un instrumento burocrático y se la despoja de su función primordial, que es la de guía, organizadora y estructuradora de la práctica. Por consiguiente, la planeación en el proceso educativo es fundamental y funcionable, ya que esta es una herramienta útil para el docente, puesto que evita improvisaciones y errores en el desarrollo de la clase, los cuales deben evitarse a toda costa. No obstante, la planificación educativa está ligada a todas las actividades pedagógicas en las que se benefician todos los componentes educativos para lograr el bien común. La propuesta metodológica de la evaluación para el desarrollo de las competencias requiere una planificación docente intencionada y consciente que facilite la participación del alumnado en la ejecución de las tareas significativas y a su vez que incluya la reflexión y valoración del alumnado sobre sus fortalezas y debilidades. Solo de esta forma se podrán plantear propuestas de mejora e innovación en la evaluación. Los estudiantes deben enfrentarse a situaciones de mayor complejidad y los profesores deben diversificar y reordenar sus actividades instruccionales para poder ayudar a aprender a los alumnos antes, más y mejor. Además, hay que evaluar si esa diversificación y reordenación verdaderamente consiguen los objetivos previstos. Adquirir competencias. Se exige al estudiante que además de una competencia científica y técnica, adquieran aptitudes, valores y habilidades humanas inseparables de las primeras. La manera de aprender del alumno exige un cambio en la manera de enseñar y evaluar del profesor. Debe aumentar y diversificar las ayudas que proporciona a los estudiantes para facilitar antes, más y mejores aprendizajes. Asimismo, ha de rediseñar la planificación de la docencia con atención especial a los procesos de evaluación. La evaluación del aprendizaje es un proceso consustancial al desarrollo del proceso docente educativo. Tiene como propósito comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los planes y programas de estudios de la educación superior, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes van adquiriendo y desarrollando, así como por la conducta que manifiestan en el proceso docente educativo. Constituye a su vez una vía para la retroalimentación y regulación de dicho proceso. Muchas gracias por su atención.